Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar viendo este video. Vamos a revisar cómo determinar eh, funciones o polinomios anuladores para que esto después se emplea en ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de orden n. Muy bien, aquí primero pongámonos de acuerdo con esto. Aquí es notación. El operador d a la n sobre una función y es lo mismo que el operador derivada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una ecuación diferencial de orden n, que se puede escribir como a a la n, y enésima derivada, más a a la n menos 1, más a n menos 1, perdón, por la derivada enésima menos 1 de y. Así nos vamos hasta a2 y', a1 y', más a0 por y igual a una g de x. Entonces esta ecuación diferencial la podemos reescribir en términos del operador d. Entonces nos quedaría algo así como a coeficiente an por el operador dn sobre y más an menos 1 por el operador d a la n menos 1 sobre y. Y así nos seguimos hasta a2 d al cuadrado sobre y más a1 por d sobre y más a0 por y igual a g de x. Entonces, como este operador está siendo aplicado sobre la función y, podríamos aquí factorizar a y como un factor común. Y entonces todo esto que está siendo aplicado sobre y, lo vamos a llamar operador diferencial lineal de orden n, o también se le llama como polinomio en d. Recuerden que los coeficientes a n-1 hasta a2, a1, a0 son constantes. Muy bien, entonces en resumen, el operador diferencial lineal puede ser factorizado en operadores diferenciales de orden menor. Estoy tratándolo como si fuese un polinomio ordinario, lo cual nos permite hacer un manejo algebraico en vez de estar manejando una ecuación en el diferencial. Pues mejor, es más sencillo una ecuación algebraica. Y los factores de P de D pueden conmutarse, lo cual es una gran ventaja. Entonces, fíjense bien, ¿cómo podríamos expresar esta suma de operadores? Pues aquí podemos sacar como factor común el operador D, de tal forma que D cuadrada más D sea D por D más 1. O se pueden conmutar aquí, no hay inconveniente. ¿Qué pasa con el operador D cuadrada más 1? No es factorizable, o sea, no se puede descomponer en factores reales. Eso es muy importante. Luego, D cuadrada menos 1, pues es una diferencia de cuadrados, por eso se factoriza como D más 1 por D menos 1. Y luego D cuadrada más 5D más 6, pues aquí podríamos factorizarlo como si fuese un binomios con término común. Y nos quedaría D más 3 por D más 2. Ahora veamos esto. Si tenemos una función que tiene al menos n derivadas, eso implica, ¿qué podríamos hacer? Que si aplicamos a el polinomio, o bueno, la función p de d sobre f de x, que se viene en este caso, la vamos a aniquilar, es decir, se va a hacer 0 al aplicar esas n derivadas sobre esta función que tiene al menos n derivadas. Por lo tanto, el polinomio en d se dice que anula o aniquila a f, lo cual es muy útil, vean. Si tenemos, por ejemplo, f de x es igual a k, una constante, ¿qué pasa si derivamos una vez la k? Se hace 0. Si f de x es igual a x al cuadrado, con derivar 3 veces, la hacemos 0. Entonces aquí vamos a aplicar este teorema. El operador diferencial de a la n anula a cada una de las funciones 1 o x al cuadrado, es decir, hasta x a la n menos 1. De tal forma que si un polinomio del tipo c más c1x más
hasta Cn menos 1 por x a la n menos 1, basta con encontrar un operador que anule a la mayor potencia de x. Veamos algunos casos. Muy bien, nos piden hallar un operador diferencial que anule a este polinomio 1 menos 5x al cuadrado más 8x al cubo. Entonces, el término con el exponente más grande es esta x cúbica. Entonces, si nosotros aplicamos d a la 4 sobre 1 menos 5x al cuadrado más 8x al cubo, vamos a obtener 0. Es decir, simplemente aquí voy a escribir las derivadas. Si derivamos una vez esto que de aquí, tenemos menos 10x más 24x al cuadrado. Segunda vez, menos 10x más 48x. Tres veces, tercera derivada, menos 10, perdón, aquí era menos 10. Aquí era menos 10, aquí en la anterior. Entonces la siguiente, pues obviamente se va a hacer 0. Pero la derivada de 48x es 48. Y ya la cuarta derivada es 0. Muy bien, por eso el operador de a la 4 anula a este polinomio de tercer grado. Muy bien. Y vamos a aplicar eso para otro tipo de funciones, por ejemplo, para las exponenciales. Para las exponenciales, entonces basta con aplicar el operador de menos alfa a la n. Va a anular cada una de las funciones. Fíjense bien, e a la alfa x, x por e a la alfa x, por x al cuadrado por e a la alfa x, hasta x a la n menos 1 por e a la alfa x. Muy bien, veamos algunos casos. Necesitamos un operador anulador para 4 por e a la 2x más 6x por e a la 2x. Ok, entonces nos fijamos aquí que nuestra alfa pues es 2. Muy bien, y nuestra n tiene que ser, en este caso, 2. ¿Por qué? Porque aquí la x más grande está a la 1. Necesitamos que nuestra n sea un n más 1. Perdón. Ok, entonces el operador de a la menos 2 elevado al cuadrado va a anular a 4 por e a la 2x más 6 por x por e a la 2x. ¿Cómo sería para este caso? Para este caso, fíjense, aquí vamos a necesitar dos operadores porque necesitamos uno. ¿Por qué? Porque las exponenciales, fíjense bien, aquí está la menos 3x y aquí está la x. Muy bien, entonces aquí nuestra alfa es 3. Perdón, menos 3. Y nuestra n en este caso sería a la 1. ¿Por qué? Porque aquí realmente tenemos un x a la 0. ¿De acuerdo? Entonces el operador que va a anular a este de aquí va a ser d a la más 3. Porque recuerden que nuestro operador diferencial es d menos alfa, pero aquí nuestro alfa vale menos 3. Ok, a la 1. ¿Cómo quedaría para este caso? Aquí nuestra alfa vale 1 y nuestra n sería a la 2 porque esta x está a la 1. Entonces el operador que aniquila este va a ser d a la menos 1 elevado al cuadrado. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos en este caso nuestra función es e a la menos 3x por x por e a la 3x? Lo que se va a pasar es que se van a multiplicar los aniquiladores. Es decir, una d por 3 por d menos 1 al cuadrado sobre e a la menos 3x más x por e a la x. Eso nos va a hacer 0 a toda esta función.
Muy bien, vamos con el último tipo de operador aniquilador. En este caso, esto va a operar, fíjense bien, para, bueno, nuestro operador diferencial d al cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado más b al cuadrado. Todo eso elevado a la n va a anular cada una de las funciones e al alfa x por coseno de beta x más x por e al alfa x por coseno de beta x más x cuadrada por e alfa x por coseno de beta x hasta x a la n menos 1 por e a la alfa x por coseno de beta x, o e a la alfa x por seno de beta x, x por e a la alfa x seno de beta x, o x cuadrada por alfa x e a la alfa x por seno de beta x hasta x a la n menos 1 por e a la alfa x por seno de beta x. Veamos algunos ejemplos. Aquí, muy importante identificar quién es alfa, beta y n. Entonces, alfa va a ser, para este caso, menos 1. Nuestra beta va a ser 2. Y nuestra n va a ser 2. Pero nuestra n va a ser igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Porque en este caso no tengo un x a la algo. Ajá. Bueno, sí aparece, pero es x a la 0. Ok, entonces nuestra n tiene que ser un grado mayor que el que tenga la x. Por lo tanto, el operador d al cuadrado, en este caso a ver, voy a poner aquí la fórmula, menos 2 alfa d, es decir, alfa vale menos 1 por menos 2 sería más 2 d, y luego alfa al cuadrado pues es 1, beta al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5, más 5 elevado a la 1 va a aniquilar a e a la menos x coseno de 2x. Ok, nuevamente muestro aquí cómo debe de quedar entonces el operador diferencial para este tipo de funciones. Veamos ahora este caso. Aquí la clave radica nuevamente en identificar alfa, beta y n. Entonces fíjense bien. Pues ¿qué ocurre? Lo que pasa es que aquí mi alfa sigue siendo menos 1, mi beta sigue siendo 2, y en este caso pues es n igual, nuestra n también va a ser igual a 1. Es el mismo. Entonces esta función va a tener el mismo operador, d al cuadrado más 2d más 5 va a anular a la función e a la menos x por seno de 2x. Muy bien, y un último ejemplo. 7 menos x más 6 por seno de 3x. Ok. En este caso, nos fijamos que una primera parte es un polinomio, 7 menos x. Y el polinomio entonces es muy sencillo porque necesitamos un operador que un d a la n, en este caso que sea un grado mayor al término de mayor exponente. Entonces sería d al cuadrado. Ese va a ser el operador, el aniquilador para 7 menos x. ¿Cómo va a quedar el operador para 6 seno de 3x? Muy bien, en este caso nuestra alfa vale 0. ¿Por qué alfa vale 0? Porque no tenemos, bueno, no tenemos nuestro exponencial. Ajá. La beta es igual a 3 y la n en este caso también sería igual a 1, porque o sea, no aparece el término o el elemento x a la algo. Bueno, sí aparece, pero sería un x a la 0 que es 1, ¿de acuerdo? Entonces, el operador de todo esto nos quedaría como d cuadrada menos 2 por alfa, pero alfa vale 0, más alfa al cuadrado que es 0, más beta al cuadrado, pero beta al cuadrado es 9. Muy bien. A la 1. Muy bien.
Pero el que va a aniquilar a todo esto, fíjense bien, va a ser entonces la combinación de estos dos. Sería d al cuadrado por d al cuadrado más 9 va a aniquilar a 7 menos x más 6 por seno de 3x. Muy bien, espero les haya servido este video introductorio al operador anulador. Vamos a seguir haciendo más videos sobre ecuaciones diferenciales. Compártanlo, suscríbanse al canal.